Dios los bendiga en esta mañana preciosa. Gracias al Señor Jesucristo que nos tiene aquí. Él es bueno y por la misericordia del Señor Jesucristo, ya que nuestro pastor está por Cundinamarca, entonces él también está allá en los negocios con su esposa, la hermana Ángela, y gracias a ello pues estoy aquí en este privilegio que el Señor me regala, gracias al Señor Jesucristo. Entonces vamos, mis hermanos, los invito a leer, el título que yo le he puesto es Endereza tu camino en el Señor Jesucristo. Oiga, qué tema tan bonito. Vamos a mirar el Evangelio de San Lucas. Vamos a mirar el Evangelio de San Lucas, capítulo 13. Vamos a leerlo del 10 al 17. Mientras van buscando, mis hermanos, doy un saludo muy especial a todos los hermanos y amigos que se dieron cita. Dios los bendiga. Este no es un tiempo, es un tiempo muy productivo. Y también a los que se conectan ya en este momento a escuchar las cosas del Señor Jesucristo. Vamos a mirar del 10 al 17. Y vamos a leerlo aplicándolo, a ver qué nos enseña. Amén. Vamos a mirar entonces. El título dice, ¿no? Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Oiga, vamos a mirar. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Sigan además. Pero el principal, sigan, amén. Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos días pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta mujer, hija de Abraham, que había Satanás atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gracias. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Y pueden sentarse, mis hermanos. Gracias al Señor Jesucristo, ya que es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, miren lo que nos enseña, ¿no? El capítulo 13. Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo, dice. Y había allí una mujer que, ¿hace cuánto tiempo? 18 años, 18 años que no podía enderezarse. O sea que tenía esa enfermedad 18 años. Prácticamente se acostumbró ya a vivir con aquella enfermedad, porque 18 años no son poco tiempo, es largo el tiempo. Y dice que de ninguna manera, ninguna manera se podía, me imagino que ya visitó a tanto médico en ese tiempo, ¿cierto? Y no pudieron los médicos, la verdad, hasta que llegó el día, ¿no? Que el Señor Jesucristo la encontró y dice que en ese momento pudo ser libre. Miren lo que dice. Cuando Jesús la vio, dice, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Oiga, cuando Jesús de Nazaret le dijo eso, mujer, quedas libre, ahí ya Jesucristo anunciaba que un mensaje de liberación, para las personas que estuvimos atadas en algún momento, en el tiempo pasado. Nosotros teníamos ataduras, nosotros teníamos cadenas que no nos permitían dejar seguir al Señor Jesucristo, no nos permitían mirarlo. Tal vez no lo podemos mirar, pero sí lo podemos sentir. Miren lo que dicen. De pronto nosotros teníamos ataduras en el alcohol, en mi caso, ¿cierto? Otros pudieron tener ataduras en el chisme, otros pudieron haber ataduras en tantas situaciones,
tantas situaciones encadenados, hasta que esta mujer que tuvo una atadura, dice, porque un espíritu, dice la palabra, ¿no? Si alcanzamos a ver, un espíritu, dice, la tenía encadenada, atada, hasta que llegó ese día tan anhelado por ella. Pero no fue el día de mañana, no fue un mes, no me dice la palabra de Dios que fue un mes, 2 meses, hasta un año, no me dice, sí, 18 años me acaba de decir la palabra de Dios. Miren lo que nos enseña esta palabra, que dice que es muy probable que en este templo había muchas personas. Cuando esta mujer llega allá, es muy probable que había muchas personas con muchas ataduras. Es muy posible. Pero a diario eso lo vemos. Nosotros ahorita en este camino que estamos, a diario nosotros miramos esa clase de personas que tal vez no nos dejan ver más allá que nuestro Señor quiere que miremos. Porque tal vez andamos en el mundo, tal vez andamos queriendo pegarse las costumbres del mundo, tal vez en este tiempo nosotros queremos seguir otra vez, ir hacia allá, y eso no me enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña que esta mujer fue perseverante, ¿cierto? Que estuvo ahí, que no dejó de congregarse. Eso me enseña, porque dice 18 años. Si ella hubiera tenido esos episodios de que un día voy, de que otro día no voy, de que esta vez yo me voy, de que esta vez no me hablaron, de que esta vez no me saludaron, entonces tal vez se hubiera podido perder la bendición. Pero Dios la miró a ella, que era constante en su enfermedad, y aún así puso sus manos y le dijo: mujer, quedas libre. Por eso esta mañana a ti y a mí nos dice: esta mañana quedamos libres, libres de toda atadura. Solamente dice: dispón tu corazón, solamente dice: disponlo. Gracias al Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Y Jesucristo no llega vacío, Él siempre va a llenar. Él siempre va a llenar ese vacío que tú y yo tenemos en el corazón, porque somos humanos y le fallamos. Él esta mañana llena ese vacío. Deja que Él enderece tu vida y la mía esta mañana. A ti, querido amigo que me escuchas, a los que están aquí, a los amigos también. Gracias por ustedes. Y yo sé que ustedes vinieron con cargados, yo sé que ustedes tienen cargas, igual como yo algún día vine. Yo me acuerdo tanto que empecé en la iglesia cuarta, y allá Dios primero me encontró a mí y luego fue mi esposa. Y yo me sentaba siempre pues en las últimas sillitas, ustedes saben, ¿no? La vergüenza y la pena, y qué será que sí, será que no, pero yo me sentaba allá, oiga, y escuché el mensaje. Y ese mensaje en mi mente decía: oiga, pero ¿cómo es que sabe él esto que me está pasando? Entonces yo decía: ¿qué podrá pasar? ¿Será que es verdad que la adivinación existe? Decía en mi pensamiento, pero miren que no era eso, sino que era Dios que me estaba hablando a mí en ese momento, atrás, sentado, escuchando la palabra del Señor Jesucristo. Qué hermoso que es Dios. Pongamos atención a esta enfermedad, que consultando es una enfermedad, ¿cierto? La palabra técnica no la tengo, porque la verdad era una palabra que de repente los médicos sí la manejan bien, pero lo único que sí sé que es una enfermedad muy dolorosa. Ustedes podrán saber cuando uno, solamente usted póngase un rato en mala posición y usted va a saber que va a sentir un dolor tremendo, ¿cierto? Cuando usted tiene una mala posición, siente un dolor tremendo. No sé si le han pasado, se siente uno esta parte de atrás, bueno, comienza el estrés. Ahora imagínense una curvatura de esa casi de 90 grados, así hacia abajo, y mirando solo hacia abajo, o sea, no le permitía a ella mirar hacia arriba porque era una curvatura tremenda de la columna vertebral. Es una enfermedad prácticamente que tiene que ver con un traumatólogo, pienso yo, que es el encargado de los huesos. Pero miren que no había, aún así, en ese dolor, aún así, en esa condición que estaba esta mujer, oiga, no dejaba de ir. Ella decía, algo le decía a ella que la bendición iba a llegar en un día, en un momento. Y miren que ese día llegó, justo a los 18 años llegó la bendición, oiga, 18 años. No era un mes, como les digo, no era 2 meses. Tal vez un mes, nosotros nos desesperamos, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, me ha pasado que yo un mes, una semana, y ya estoy desesperado. Pero cuando yo leo, por eso les decía, cuando yo leí este versículo, dije, me puse a pensar y digo, miren, cómo es la palabra de Dios, cómo a usted, por eso dice, ¿no?, que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, porque te remueve todo, nos remueve a nosotros todo lo que tenemos aquí adentro, hermanos. Gracias a Dios por la palabra. Y miren lo que dice, aquí hay muchas personas que tal vez tienen alguna enfermedad. Algunas personas han venido tal vez débiles, enfermas, cansadas,
No le deja ver hacia el frente como esta mujer encorvada. No podía ver, ella mantenía agachada de esta manera. No podía ver hacia al frente. No podía alzar su rostro porque estaba atada, porque tenía esa atadura ella ahí, porque tenía esa enfermedad. Pero miren, esta mujer 18 años de esta manera y la palabra de Dios me dice que era un espíritu de enfermedad. Pero miren lo que dice, porque a veces no nos permite ver el mucho trabajo. A veces nosotros tenemos muchas cosas que nos atan, que de pronto nos jalan como un imán hacia las costumbres de este mundo. Entonces, de esa manera, a veces no nos permite mirar, mantenemos agachados, mantenemos encorvados. Oiga, tal vez el trabajo nos está agobiando, analicemos esa parte. Tal vez tu empresa, tienes una empresa, tal vez dices, este mes me fue bien, tuve buenas utilidades, entonces tal vez el otro mes le voy a meter un poquito más, no voy a poder ir esta vez al culto, no me voy a poder congregar, no me voy a poder capacitar. Esta es la universidad nuestra, ¿sí sabían? Esta es la universidad nuestra. Aquí nosotros vamos a aprender las cosas del Señor Jesucristo. El mundo no nos lo va a enseñar. El mundo, ya nos han dicho aquí en las prédicas, el mundo nos enseña, si no estamos alertas, el mundo sí nos enseña, pero las cosas de Satanás, el diablo. Pero aquí es la verdadera universidad. Aquí vamos a aprender la palabra del Señor Jesucristo, que es buena y poderosa, grande, misericordiosa es la palabra de Él. Gracias a Dios porque eres bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Entonces, analicemos esa parte. ¿Qué es lo que nos está impidiendo estar encorvados, agachados? ¿Qué es lo que no nos permite mirar hacia el frente, al camino? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Él no dijo, yo soy uno de los... No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo mirar hacia allá? ¿Qué nos impide mirar hacia allá? Tal vez el trabajo, tal vez esa enfermedad, puede ser, tal vez la enfermedad. ¿Qué podrá ser? Analicemos esa parte. Yo me ponía a hacer un análisis de esta parte y decía, ¿qué me impide a mí tal vez llegar a prepararme aquí a la congregación? ¿Qué me está impidiendo? Algo me impide. ¿Será que lo puedo coordinar? ¿Será que lo puedo reemplazar? ¿Será que puedo ver algo que me pueda permitir a mí dedicarle un tiempo más al Señor Jesucristo? Decía, analizando en la oración. Entonces, pensemos en eso, mis hermanos y amigos que me están escuchando. Que yo sé que ustedes vinieron con inconvenientes, tal vez tienen unos problemas y dicen acá, sí, acá van a encontrar la solución. No en mí, no en los hermanos, pero sí están en el lugar correcto. Están en el lugar correcto buscando la presencia del Señor Jesucristo. Él les va a suplir todas esas necesidades, querido amigo. Cuando nos bautizamos, hermanos, nosotros ahí pudimos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos están contentos por haber sido lavados por la sangre de Cristo? Todos, ¿cierto? Estamos contentos. Yo estoy contento porque algún día el Señor Jesucristo a mí me lavó, me limpió los pecados y ahora solo lo que me queda a mí es ya el trabajo mío. Jesucristo ya obró, ya me encontró, ya me salvó, ya me sanó. Ahora me corresponde a mí cuidar este templo, ¿cierto? Nos corresponde a cada uno poner la parte. Pero miren lo que dice, a medida que va pasando el tiempo, y qué bonito esto, miren, en ese momento la gloria de Dios, ¿cierto? Uno la podía mirar, yo la podía mirar, la gloria del Señor Jesucristo cuando empecé el Evangelio, cuando me bauticé, gracias a Él. Pero poco a poco, oiga, mi vida fue encorvándose, fue como mirando, como agachándome, como que no me dejaba ya ver algo el camino. Pero en ese tiempo el diablo es muy astuto, hermano. Por eso es que no hay que darle espacio, ni un poquito. Como dijo aquí en los predicadores han dicho, Jesucristo te pide el 100%. El diablo con un poquitico de tu corazón, él ya trabaja ahí, ya te trabaja. Y eso es como un cáncer, oiga. El cáncer es un poquito, si no te das cuenta es pequeñito comienza, ¿no? Pero después se va agrandando y cuando vas al médico te dice, no, ya no hay nada que hacer, usted está ya expandido. Ya no hay nada, ya es maligno. Así trabaja el diablo ya en nuestras vidas. De esa manera, tú ábrele y solo abrámosle un espacio en nuestro corazón y él comienza a trabajar y a invadir y a invadir y a invadir. Y como dejamos a un lado a Dios y como lo reemplazamos a él por tantas situaciones, entonces el diablo comienza a trabajar. Pero esta mañana, hermanos, sabemos que vamos a desocupar y vamos a limpiarlo para que nuestro Señor Jesucristo entre aquí y nos dé él toda la libertad necesaria. Miren este día tan precioso que nos regala. Hay uno que en esta mañana sí va a enderezar.
porque nos va a dar libertad esta mañana. Vas a salir libre de aquí, tú querido amigo vas a salir libre. Solamente deja que el Señor Jesucristo obre, dispón tu corazón. Aquí estás en el lugar correcto. Aquí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Aquí esta mujer, tal vez hagan de cuenta que ella vino hoy justo y la presencia de Dios se manifestó en ella. La dejó libre. Le dijo, mujer, eres libre. Miren, mujer, eres libre de tu enfermedad, de tu atadura. Miren de bonito, Señor Jesucristo la libertó. ¿Qué nos agobia? Ya lo miramos, que nos agobia, algo nos está impidiendo recibir la presencia del Señor Jesucristo en esta mañana y en todos los días. Puede ser la enfermedad, tal vez una enfermedad incurable, ¿cierto? A veces el médico nos dice, no, ya no hay nada que hacer, y hemos escuchado esos términos siempre, porque como ellos son unos especialistas de la medicina, ¿cierto? Pero sabemos pues que el que vela por la ciencia y el que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no te preocupes esta mañana, si viniste muy agobiado con tu enfermedad, con mucho trabajo, con tantas situaciones, no te preocupes, aquí está el que te dice hoy, mujer, varón, eres libre de tu enfermedad, de tu situación, cualquiera sea la que tú estuvieses viviendo. Gracias al Señor Jesucristo, gracias a Él. Entonces, mis hermanos, la mujer estaba en el lugar correcto, porque en el templo cada palabra que se predica es una bendición. Oiga, aquí cada palabra que se predica uno aprende bastante porque viene del Señor Jesucristo. Sabemos que es la palabra de Dios y la palabra de Dios nos edifica, nos hace crecer. De pronto te remueve, sí, claro, te remueve y te sientes mal, pero cuando uno es principiante, cuando uno viene como simpatizante, claro, uno comienza a dudar, dice, ¿por qué se mete conmigo? Cuando uno recién llega, ¿cierto? ¿Cómo sabía? Pero cuando uno ya está en los caminos de Dios, ya es exhortación, ya es otro tema, ¿cierto? Ya nosotros entendemos que esa palabra viene para nosotros y es para mejorar. Pero cuando estamos recibiéndola, ¿cierto? Cuando estamos poniendo atención, cuando ponemos nuestro corazón y nuestra mente, cuando dejamos a un lado todos los problemas y como dice la palabra de Dios, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar, o sea, dejen en las cargas. Él dice que traigan todo. Él no dice, no, esa sí déjala ya porque me queda un poquito duro. No, él dice, tráigalo todo. Todo es todo, o sea, si tienes enfermedad, tráelo todo acá, que Él te va a sanar, Él te va a sacar adelante. Él va a ser el que va a suplir tus necesidades esta mañana. Querido amigo, que tú que has venido esta mañana a buscar la presencia del Señor Jesucristo, bueno y para siempre es la misericordia, me enseña la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, nunca nosotros retrocedamos, siempre alabemos a nuestro Señor Jesucristo, siempre estemos atentos a su palabra, alabémoslo, hablemos en lenguas, porque el Señor Jesucristo eso es lo que quiere, que nos edifiquemos a sí mismo. Cuando hablamos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos, hacemos una comunión, eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Tal vez dice que no retrocedamos, que sigamos siempre constantes, firmes, miren hermanos, firmes en la palabra. No importa el problema que tengas. Ya miramos a esta mujer no tiró la toalla en ningún momento, porque no hubiera podido ser sana, sino que el Señor la siguió. Miren, Él dejó que 18 años tenga esta enfermedad, tenga este padecimiento. Oiga, ¿se imagina ese sufrimiento, ese dolor? 18 años. Entonces, y aún así el Señor dijo, aquí, este es el día. ¿Qué tal ella no hubiera venido ese día? Oiga, póngase a pensar. No, ya no, ahora sí ya me cansé, ahora ya no voy ya más, ya. Me quedo acá, ahora como ya hay por el Face, entonces yo lo voy a escuchar por internet. Entonces aquí voy a estar. Oiga, se perdía la bendición. En ese tiempo pues no había internet. De pronto ella decía, ahora me voy a quedar cocinando, ahora me voy a quedar haciendo la sopa, el desayuno. Entonces se perdía la bendición. Pero ella era una mujer constante, perseverante. Eso es lo que quiere. Mira lo que nos enseña también, miraba yo la historia de Jesús y Zaqueo. Todas las hemos leído, ¿cierto? Jesús y Zaqueo, el que se subió a aquel árbol. Él, Jesús y Zaqueo. Miran él. Zaqueo era un funcionario público, ¿cierto? Era un funcionario público. Y tenía un rango alto, me dice la Biblia. Bueno, funcionario público. Pero su ambición, ¿cierto? Porque él era en el dinero, porque pues si era funcionario público en ese tiempo, pues tenía su dinero, porque ustedes saben que la corrupción ha existido siempre. Entonces, él algo no lo dejaba ver, en este caso, que le impedía a él ver la bendición, ver la gloria de Dios, eran las riquezas, ¿cierto? Él tenía muchas riquezas,
tenía dinero, ¿cierto? Estaba bien posicionado, entonces era una figura pública, entonces él no le permitía ver el dinero, las riquezas, los bienes tendría, ¿cierto? Su familia, bueno, tantas situaciones. Entonces él, para poder ver al Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Tuvo que subirse a un árbol, oiga, porque no lo dejaba ver. Aparte de la estatura, sí, pero no tenía. ¿A qué voy con esto? En que habemos muchas personas que no nos deja ver. La verdad, algo no nos deja ver, algo nos está impidiendo, nos estorba ver hacia allá, al frente, el camino que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar. Algo nos está impidiendo. A Zaqueo le impedía la estatura, no lo dejaba ver. Si él estaba en el piso, la gente lo tapaba, él lo quería ver, lo quería conocer, lo quería sentir, lo quería tocar, pero no dejaba, no podía, por la gente no podía. Entonces a él le tocó subirse, hizo un poquito más de esfuerzo, dijo, me voy a subir a ese árbol, tal vez de ahí yo lo pueda ver, quiero conocerlo. Pero miren eso, él fue recursivo. Él fue recursivo para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Que no nos impida nada conocerlo, nada verlo, nada sentirlo, oiga. Que seamos como Él quiere que seamos, limpios, puros, en santidad, en obediencia, oiga. Obedientes a su palabra. Si le fallamos, sí, le fallamos, todo le fallamos. No podemos decir que estamos exentos, no, todo le fallamos. Yo le fallo y me toca arrodillarme y pedirle perdón al Señor. Pero que no nos impida nada ver la gloria de Dios. Que no te impida esta mañana ver la gloria de Dios. Deja que el Señor Jesucristo trabaje, deja que el Señor Jesucristo obre en tu vida. Gracias al Señor Jesucristo, mis hermanos. Tal vez esta mañana esta mujer nos dice la palabra de Dios que estaba en el lugar correcto, porque en el templo se predica todo en bendición, todo para enderezarnos, todo para hacernos dar cuenta en lo que estamos fallando. Gracias al Señor Jesucristo que Él nos pone cada mensaje a nuestra vida. Esto es una medida, ¿no? La palabra de Dios es una medida, ¿cierto? A mí me mide como estoy, a ti te mide, ¿cierto? Unos estarán a centímetros, otros estaremos a kilómetros lejanos de cumplir con ese propósito, con esa palabra de Dios. Entonces, cada quien nos mide, ¿cierto? Entonces, tal vez a otros la medida no nos alcanzará. Creo que existe hasta kilómetros, bueno, de ahí seguirá mucho más, ¿cierto? Entonces no nos alcanzará, pero bueno, los números son infinitos, ¿no? Entonces, de repente por ahí nos podemos medir, gracias al Señor Jesucristo. Entonces, miren, a causa de la maldad, también puede ser un síntoma a causa de la maldad, porque la palabra de Dios me dice que a causa de toda esta maldad que ocurre en el mundo, ¿cierto? El amor de muchos, dice, no, se enfriará. El amor, aún de mis escogidos, dice, aún de aquellos que me alababan, aún de aquellos que estábamos sentados ahí, dice la palabra de Dios, aún hasta de ellos se enfriará. ¿Por qué? Porque nos contaminamos, porque lo que queremos es apegarnos al mundo. Entonces la palabra de Dios me enseña que no, que nosotros no, ellos hacia acá sí, esa es la regla, ¿cierto? Ellos hacia acá, mas no nosotros hacia allá. Esa es la regla y la palabra de Dios que nos enseña. Miren el versículo 12 lo que nos dice. El versículo 12 nos dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, miren, póngale cuidado, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, oiga, las manos, ¿no? Las manos nuestras, ¿no? Dios dice con el mismo poder, ¿cierto? Que me envió a mí, yo los envío a ustedes. O sea que nosotros también tenemos poder, ¿cierto? Pero para eso pues hay que estar, ¿no? Hay que cumplir unos ciertos requisitos, ¿cierto? Como es la obediencia, como es alcanzar la santidad, como es andar en los caminos del Señor Jesucristo, ¿cierto? Como es trabajándole a Él, ¿cierto? Entonces dice, y cuando Jesús la vio, dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, oiga, al instante. Me imagino que él quitó sus manos y ella se enderezó. ¿Y qué hizo esta mujer? Glorificaba a Dios. Miren, dio la gloria al Señor Jesucristo esta mujer, oiga. Qué hermoso, oiga. Qué bonito como el Señor Jesucristo esta mañana nos habla, oiga. Qué bonito. La palabra de Dios es hermosa, es una medida perfecta para cada uno de nosotros. Al igual, el Señor Jesucristo llamó a esta mujer, hoy también nos llama a ti y a mí, amigo, mi hermano, aquel que está desanimado también, te está llamando esta mañana, te dice hoy, quiero hacerte libre. No mires
hacia allá nuevamente, hacia el problema, no, miremos hacia el Señor Jesucristo. Él es el que nos va a librar y nos va a dar la victoria. El Señor Jesucristo es muy bueno. Y miren la palabra de Dios como dice. Y la palabra de Dios, cuando a uno le habla, dice que penetra hasta partir el alma. Y el espíritu, esta palabra te remueve toda la suciedad que llevábamos en nuestros corazones como personas, oiga. Eso fue lo que hizo antes nosotros de llegar. Cuando nos sentamos por primera vez. No sé cuál habría sido su primera vez. Ya les relaté cuál fue mi primera vez. Me removió todo, oiga. Todo lo que yo tenía. Y desde ahí empezó este camino. Desde ahí fue que el Señor Jesucristo me tocó, quedas libre, oiga, quedas libre ya de tus pecados, de tus cosas, de tus inmundicias, del mundo. Y de ahí en adelante llegan muchas aflicciones. De ahí en adelante llegan muchas pruebas. Llegan tantas cosas. Pero gracias a Dios, ¿no? Que Él es bueno y no nos ha dejado solo. Y no nos va a dejar solo. Él siempre va a estar con nosotros. La Biblia nos habla mucho también sobre la libertad. Porque eres libre, o sea, libre, libertad. Habla de libertad, ¿cierto? La Biblia nos habla mucho. Habla del ser humano. Antes de conocer a Cristo como Salvador, nosotros éramos esclavizados, ¿cierto? Estábamos esclavizados por el mundo, antes de conocer a Dios. Por eso ahora nos dicen los fanáticos, nos dicen, ¿cierto? No, los aleluyas. Bueno, pero la palabra de Dios me dice que después buscarán a los aleluyas y no los encontrarán. Eso me dice la palabra de Dios. Pero sin infinidades de sinónimos que nos han puesto, hasta la misma familia, porque la palabra de Dios me dice que empezará por la familia. Entonces debe de cumplirse una sola letra, porque Dios dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra aún persistirá y seguirá adelante. Eso me dice la palabra de Dios. Entonces no nos debemos asombrar de algo que está escrito. Entonces debemos seguir hacia adelante, ¿cierto? Que esos sinónimos, que esos tildes, que esa pos, con el buen sentido de la palabra, no nos vayan a impedir, ¿cierto? Mirar y conocer y sentirlo al Señor Jesucristo. No, sino debemos orar y reprender y orar por ese amigo que tal vez nos está agobiando de esa manera, ¿cierto? Y reprender al diablo, porque tenemos autoridad. El Señor Jesucristo puso sus manos y ella se desencorvó, se puso recta, pudo mirar hacia el frente, ¿cierto? Y esa mismo nos dice el Señor Jesucristo ahora, que el mismo poder que a mí me enviaron, yo los envío a ustedes para que ustedes puedan poner sus manos a aquel amigo, a aquel hermano que está afligido, para que le den la sanidad, para que le den libertad. Pero tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Así dice Colosenses y así lo debemos hacer como el Señor Jesucristo lo manda. Después de que puso sus manos, mi querido hermano, ella se endereza inmediatamente, oiga, la palabra de Dios, y es curada de su enfermedad. Ella fue al templo, ¿cierto? El lugar donde va a escuchar la palabra de Dios. A pesar de las dificultades que sin duda para caminar tuvo, aún así ella, ese es otro, ¿cierto? Otro agravante, digámosle, que se le añade a ella, ¿no? Que aparte de que tenía ese dolor, aparte de eso tenía que caminar de esa manera. ¿Ustedes se imaginan teniendo ese peso encima? Es incómodo, ¿no? Cuando usted se pone la remesa aquí es un poquito incómodo, ¿cierto? Cuando tiene que caminar 3 cuadras, 4 cuadras. Es un poquito incómodo. ¿Se imaginan? Es casi lo mismo, porque usted el dolor, ¿cierto? Y ese peso, por esa deformidad de sus huesos que tenía esta mujer, pero aún así ella fue al templo a buscar a Dios. Aún así fue al templo a buscar la bendición. Hoy es el día, dijo ella, hoy debe ser. Todos los días dijo que hoy era el día. Al otro día, hoy es el día. Nuevamente, hoy es el día. Hasta que ese día llegó, hermanos. Ese día llegó. No se preocupen. Dios nos va a dar toda la sanidad posible, toda esa bendición que necesitamos. Él sabe lo que tú tienes. El Espíritu Santo lo sabe. Él sabe que a ti, qué te hace falta. Él sabe que tienes deuda. Él sabe que te falta el trabajo. Él sabe que estás añorando un anticrés. Él sabe que estás añorando un arrendo. Él sabe que quieres que te aprueben ese proyecto. Él lo sabe ya. Él todo lo sabe de los que estamos aquí. Él solamente dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo eso va a venir por añadidura. Solamente tengan ese sacrificio. Tengamos ese sacrificio, nada más. Y lo demás el Señor Jesucristo lo va a hacer. Miren lo que dice el capítulo 14
que ya lo leímos, lo voy a leer. Pero el principal de la sinagoga, enojado, miren, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Miren, aquí ya comienzan, ¿no? La persona a querer interferir, a querer tumbar esa bendición, ¿cierto? Sabemos en este camino que hay muchas personas. Cualquiera te va a decir: hoy no vayas porque tienes que hacer este trabajo. Hoy no vayas porque tienes 5 días, 4 días, vas 3 días a la semana. ¿Cómo vas a ir 5 días? Oiga, ¿cómo vas a ir? No, ahora quédate en la casa, miremos una película y ya vas mañana. Entonces, un día menos, un día más. Miren, igualito que este personaje que nos habla, que tenía 7 días. Oiga, hoy hay 6 días para trabajar, le dice. ¿No les ha pasado eso? Oiga, pero vas todos los días casi. ¿Por qué? No seas fanático. No seas fanático, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es fanatismo, sino es la gloria de Dios, es la bendición, que lo sentimos en el corazón a nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos dejar ya. ¿Dónde más iremos si solamente Él tiene palabra de vida? Dice su palabra. Gloria a Dios. Tal vez quizás muchos le habían visto tantas veces. Me ponía a pensar a esta mujer, ¿cierto? Que tenía 18 años en su enfermedad, agobiada, con ese peso encima, sin poder ver al frente, sin poder ver el camino, porque solo mantenía agachada, porque no podía enderezarse. Y la palabra de Dios también me muestra que de ninguna manera, o sea, buscó todas las maneras posibles, pero no las encontró. En los hombres no pudo encontrar en los hombres. Pero miren ella, tal vez ella, me imagino yo que venía al templo y por su enfermedad la ignoraban, tal vez no la saludaban, ¿cierto? Tantas cosas no la tenían en cuenta, pudo haber pasado. Pero ella sabía que era a buscar a Dios, al Señor Jesucristo. Ella no iba por hombres. Pero hubo uno que sí la miró con misericordia, ¿cierto? Aún en su necesidad Jesucristo la miró, la tuvo en cuenta. Por eso hoy, hermano, amigo, no te preocupes si no te dan cuenta, no te preocupes si no te utilizan, no te preocupes si no te saludaron, ¿cierto? Tú sigue constante, sigue orando, que Dios sabe cuál es tu propósito, Dios sabe dónde te va a poner a trabajar, Dios sabe cuál es tu cargo, en dónde vas a ser útil para la iglesia. La visión principal nuestra es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A toda criatura, dice, a toda nación. Esa misión es clara y la tenemos. Por eso donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, sabemos que el tema, si estamos en la universidad, el tema de su materia, usted la discute con su compañero, pero siempre debe haber un espaciecito pequeño para hablar, concluir de Dios, del Señor Jesucristo. En su trabajo lo mismo, usted métale al Señor Jesucristo en su trabajo con sus compañeros. También debe haber un espaciecito chiquito para darlo al Señor en ese momento, en ese espacio. Que sé que Dios entiende, usted está en su trabajo, usted está en su universidad, en su colegio, usted joven, está de pronto en su colegio, en su instituto, está haciendo ese curso, el pre-IFES, tantas cosas, pero ahí también mézclale al Señor Jesucristo en esa conversación y Él se va a regocijar en eso, porque va a ver que nosotros somos hijos obedientes, que nosotros queremos estar en sus negocios. Pero miren de bonito, ella sabía, esta mujer, que no la iban a tener en cuenta dentro del templo, ¿cierto? No la iban a tener en cuenta por su enfermedad, por su condición, ¿cierto? Pero ya dijimos que ella no iba por hombres, ella iba por Dios, por buscar al Señor Jesucristo. Por eso ese tarde día no me refleja en la Biblia, pero ahí el Señor Jesucristo le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Miren, en ese momento la mirada de esta mujer la puso en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy les pregunto, hermanos, ¿cuántos creen que hoy lo podamos mirar al Señor, lo podamos sentir? Todos lo creemos, ¿cierto? Hoy todos lo vamos a sentir. Oiga, si nosotros lo creemos, veremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo
esta mañana y de aquí en adelante. Solamente creámoslo. No nos acostumbremos a estar tanto tiempo agobiados. No nos acostumbremos a estar tanto tiempo sin estar de rodillas ante el Señor Jesucristo. Que no se nos vuelva una costumbre eso, sino busquemos la gloria de Dios. Busquémoslo a Él en oración, en ayuno. Hoy fue nuestro día de ayuno congregacional. Hoy estuvimos aquí, ¿cierto? De rodillas, clamándole al Señor Jesucristo, pidiéndole a Dios para que Dios nos guarde, para que Dios nos ayude a mirarlo, para que el Señor Jesucristo nos ayude a sentirlo ya, que es importante, su Espíritu Santo. Anhele el Espíritu Santo. Debemos estar sellados con el Espíritu Santo. Debemos estar buscándolo, anhelándolo. Oigan, evidente, en hablando en lenguas, de acuerdo al Espíritu, dice la palabra, nos dice que hablemos. Miren que eso nos edifica, así mismo nos edifica. Gracias al Señor Jesucristo, y yo sé que el Señor Jesucristo esta mañana nos va a ayudar para no estar en esa zona de confort. No es bueno estar en zona de confort, no es bueno estar tranquilos, sí confiados, claro, vivimos confiados, pero esa confianza no se nos puede, cierto, amarrar a un estado de confort, no. Estar confiados es sí, vivimos con el Señor Jesucristo, yo ando recto, yo obedezco, yo quiero alcanzar la santidad y sé que el Señor me va a respaldar, porque yo todo se lo pongo en sus manos, ¿cierto? Pero que eso no se nos convierta en zona de confort, ¿cierto? Que no se nos convierta en que después el Señor nos tenga que levantar. A veces el Señor levanta, ¿cierto? Yo escuchaba a un predicador que decía que Él tiene latigazos. A veces te manda un latigazo de pronto de enfermedad para que te levantes, para que me despierte. De pronto el Señor te manda un latigazo en tu negocio, ya. Puede ser que tengas utilidades buenas, jugosas, pero después puede que estés en pérdidas. Y puedes entrar en una ley de insolvencia que se llama, ¿cierto? La ley de quiebra que llaman, ¿no? Puede entrar, ¿verdad? Todos esos son latigazos que el Señor nos da para que despertemos, para que estemos atentos, para que no nos alejemos de Él. Una vez, miren hermanos, yo puse un ejemplo que eran las vacaciones. Yo lo prediqué aquí, yo lo dije, un ejemplo. Las vacaciones, cuando te dan a ti vacaciones, son para que, ¿cierto?, tú te vayas y te desconectes. Claro, para eso es, o sea, hay unos que hasta pagan el celular. No, yo trabajo, 15 días son y yo los 15 días me los voy a tomar contento, ¿cierto? De mi familia, me olvido del trabajo. Pero acá decíamos, ¿ustedes creen que las vacaciones en sentido figurado, digámoslo así, funcionan desconectándose de la presencia de Dios? No, acá es algo que no funciona. Porque si estamos diciendo que no le podemos dar un espaciecito al diablo, ¿usted se imagina 15 días que yo diga, no, Biblia cerrada, Face bloqueado y listo, 15 días? No, porque ¿se imaginan ustedes el diablo ahí? Si dice que anda como león rugiente, oiga, buscando a quién devorar, y usted ahí le va a dar espacio. Entonces, no, o sea, nosotros no podemos desconectarnos ni un segundo, ni un instante, porque hemos tenido episodios que nos han resultado negativos. A mí me ha resultado negativo cuando me he desconectado, ¿verdad? Me olvidé de orar, ¿verdad? Entonces, miran, o sea, le damos un espacio y entonces el diablo, que sí es el padre de la mentira, te va a trabajar la mente. Pero el Señor Jesucristo hoy dice, tranquilo, aflicciones tendréis en el mundo, dice, pero fresco, digámoslo en nuestros términos, fresco, tranquilo, ¿qué? Yo he vencido al mundo. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a mirar el capítulo 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Miren de bonito, ¿no? En el día de reposo. Entonces, al decir estas cosas, se avergonzaron sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas
hechas por Él. Miren, no falta, ¿cierto?, el que critica, no falta el que está, ¿cierto?, encima, no falta el que dice, no, no, tal vez está siendo muy exagerado, no crees, no te parece, está siendo muy exagerado. Mira que así también está la bendición de Dios. No falta el que comienza a desanimar, ¿no? No falta el que el diablo lo utiliza, porque se deja utilizar, porque no anda en esa situación. Miren, entonces miren lo que dice el versículo 13. Puso las manos sobre ella, volvámonos nuevamente al versículo 13, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. El Señor Jesús puso las manos sobre ella. Qué espectáculo más lindo que tuvo, me imagino, ¿no? Qué lindo que le haya dicho, no, le pongo tus manos, y se enderezó. Y por eso es que dice que toda esa gente glorificaba a Dios. Cuando tú vienes aquí, tú vienes sano, las personas miran ese reflejo tuyo, vienes contento porque ves que el Señor te respondió. Y eso toda la gente lo mira, le dice, mira, ese hermano está bendecido, esa hermana está bendecido. Miren, es muy bonito ver eso. Vamos a mirar para finalizar, hermanos, porque ustedes saben que el tiempo, ¿no? El tiempo sí va corriendo, el tiempo corre, ¿cierto? Y pues vamos terminando ya. Entonces, vamos a mirar este pedacito que dice que la sonrisa en el rostro de esta mujer que la había sanado, ¿cierto?, actuó en su vida, miren, y había derramado sobre ella su misericordia. Miren, a pesar de su pobreza, de su calidad de vida, nadie tal vez la miraba como ahora, ¿cierto? La palabra de Dios, nadie daba un peso por nosotros en su momento, ¿cierto? Nadie decía no, aún estando aquí, nos han dado cuenta, aún estando acá, nos miran como por debajo, ¿cierto? Pero bueno, el Señor Jesucristo dice que a pesar de ello, el Señor puso los ojos en ti y en mí esta mañana. Y hoy, esta mañana, vas a salir mirando hacia el frente. Vamos a salir mirando hacia el frente. Vamos a salir diciéndole al Señor, gloria a Dios, porque hoy nos dejó libres. Somos libres. Ya no vamos más a estar encorvados. Ya no vamos a estar más agachados. Vamos a estar con la mirada al frente, puesta en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el dador de toda la vida. Entonces, hermanos, póngase de pie. Vamos a orarle a nuestro Señor Jesucristo, porque así dice su palabra, ¿cierto? Colosenses dice, todo lo que hagan ya esta vez, y lo hagan de palabras o de hechos, lo hicimos esta vez de palabras. Entonces ahora vamos a orarle, vamos a pedirle y vamos a decirle al Señor Jesucristo que respalde. Alcemos nuestras manos, hermanos, y digámosle, Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, esta mañana tan hermosa, Señor, que nos has regalado. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, aún independientemente de la calidad de cada uno que lleguemos, en nuestra pobreza, en nuestra enfermedad, en nuestro pecado. Señor Jesús, tú pusiste la mirada en nosotros y nos hiciste libres, Señor. Nos hiciste libres. Hoy queremos mirar hacia el frente, Señor. Esta mañana y todos los días, Señor, de aquí en adelante, queremos mirar hacia el frente, Señor Jesucristo. Queremos, Señor Jesús, mirarte a ti, Señor, sentirte, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, Dios mío. Dale a ese amigo, dale a ese hermano que ha venido, Señor, acongojado, que ha venido con problemas, Señor. Dale la esperanza, Señor. Devuélvele los sueños, Señor. Danos una vida nueva, Señor Jesucristo. Renuévanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a renovar ese contrato que alguna vez hicimos, Señor, en las aguas, Dios mío. Ayúdanos a cumplir, Señor, tu palabra. Ayúdanos a andar en santidad. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a cada uno de los que se dieron cita hoy, aquellos que no pudieron venir también, Señor, tócalo, Señor, cámbiale su mentalidad, Señor, solo tú sabes qué fue lo que pasó, Señor, y también a los que estuvieron conectados en la transmisión, Señor Jesucristo, bendícelos, Padre mío, bendícelos, Dios de la gloria, te lo vamos a decir, Señor, en tu santo nombre, Señor Jesucristo, amén y amén, gloria a Dios.